Hace apenas unos días, un hermano llamado Marcos entró a mi oficina con una bolsa plástica en la mano y el rostro pálido, como quien acaba de ver algo que no puede borrar de su memoria. Venía de Nueva York, del corazón financiero de Manhattan, cerca de Wall Street, donde había estado trabajando en mantenimiento de un edificio corporativo. Era lunes, pasadas las 7 de la mañana, y él me contó que mientras caminaba entre pantallas gigantes, banderas, cámaras de seguridad y gente corriendo con café en la mano, de pronto escuchó una explosión seca dentro de una estación eléctrica subterránea. Las luces de varios locales parpadearon. Una pantalla enorme quedó en negro. Los torniquetes del metro dejaron de funcionar por unos minutos y la gente comenzó a empujarse como si el mundo se les hubiera caído encima por perder señal, dinero, acceso y control. Marcos no es un hombre impresionable. Es un creyente sencillo, padre de familia, trabajador, de esos hermanos que no hablan mucho, pero cuando hablan uno siente que algo pesa en sus palabras. Él me dijo: pastor, lo que me dio miedo no fue el apagón, fue ver que en segundos la gente perdió la paz. Nadie miró al cielo, todos miraban sus teléfonos, sus cuentas, sus relojes, sus pantallas. Y mientras me decía eso, abrió la bolsa que traía en la mano. Adentro había un pequeño pedazo de metal quemado, una pieza que según él salió despedida cerca de la entrada del edificio. Estaba negra, torcida, con olor a cable quemado. La puso sobre mi escritorio y me dijo con lágrimas: pastor, sentí que Dios me dijo, así de frágil es el sistema que ustedes llaman invencible. Yo me quedé mirando ese metal quemado. No era una visión primero, no era una emoción primero, era un hecho, un lugar específico, una hora, un hombre real, una falla visible, una consecuencia inmediata. Y mientras Marcos hablaba, mi espíritu empezó a entender que aquello no era solamente un incidente eléctrico en una ciudad poderosa, era una señal. Porque hay momentos en que Dios permite que una pequeña grieta aparezca en el muro para mostrarnos que el muro completo no es eterno. Hay momentos en que el Señor toca por segundos el orgullo de una nación, no para destruirla todavía, sino para advertirle a su iglesia que no ponga su confianza en lo que tiembla. Y aquí es donde este mensaje comienza a arder, porque el tema que vamos a tocar no es ligero. No venimos a atacar a un país ni a sembrar odio contra un pueblo. Estados Unidos ha sido tierra de oportunidades, refugio para millones, lugar donde se ha predicado el evangelio y desde donde han salido misioneros a las naciones. Pero también tenemos que preguntarnos con temor santo: ¿qué sucede cuando una nación que recibió tanta luz empieza a exportar oscuridad? ¿Qué sucede cuando el poder económico, la influencia cultural, la inmoralidad, el orgullo militar, el entretenimiento corrupto y la mezcla religiosa comienzan a parecerse demasiado al sistema que Apocalipsis llama Babilonia la Grande? Hermano, hermana, escúchame con el corazón abierto. La pregunta no es solo si Estados Unidos es la Babilonia misteriosa del Apocalipsis. La pregunta más profunda es esta: ¿cuánto de Babilonia vive ya dentro de nosotros? Porque puedes estar en Guatemala, México, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, España o cualquier nación, y aún así depender del mismo sistema, amar el mismo lujo, consumir la misma impureza, confiar en el mismo dinero y dormir bajo el mismo engaño espiritual. Dios está despertando ahora a su pueblo para que salga de la confusión antes de que la confusión sea juzgada. Dios está advirtiendo porque viene una sacudida contra todo sistema que se levantó sin Cristo, contra toda torre humana que dijo: subiré, dominaré, compraré, venderé, controlaré. Y antes de hablar de Apocalipsis 17 y 18, antes de mencionar a Babilonia misteriosa, antes de preguntarnos por el destino bíblico de Estados Unidos, quiero que hagas un acto espiritual sencillo, pero serio. Escribe en los comentarios: salgo de Babilonia, no como consigna digital, sino como decisión delante de Dios. Escríbelo si estás dispuesto a que el Señor saque de tu casa, de tu mente y de tu corazón toda dependencia del sistema que será juzgado. Marcos se sentó frente a mí, pero no se sentó como se sienta un hombre cansado después de un viaje.
Se sentó como alguien que venía huyendo de una revelación que lo perseguía desde adentro. Tenía las manos temblorosas, no por frío, sino por esa clase de temblor que aparece cuando el alma ha entendido algo antes que la mente pueda explicarlo. Yo le ofrecí agua y él apenas tomó un sorbo. Sus ojos estaban fijos en aquel pedazo de metal quemado que había puesto sobre mi escritorio, como si ese fragmento ennegrecido fuera una carta escrita por Dios en el lenguaje de los últimos tiempos. Entonces me dijo: pastor, yo he visto apagones antes, yo he visto fallas eléctricas, alarmas, edificios evacuados, gente molesta, pero esto fue diferente. No fue el ruido, no fue la chispa, fue lo que pasó con la gente. En menos de un minuto, todo el mundo mostró quién era su Dios. Y cuando dijo eso, yo sentí que el Espíritu Santo apretó mi corazón, porque una crisis pequeña tiene el poder de revelar una idolatría grande. Un parpadeo de luz puede mostrar dónde está puesta la confianza de una generación. Un sistema que presume estabilidad puede quedar desnudo por una falla subterránea, y una multitud que parece fuerte puede desmoronarse cuando pierde conexión con la pantalla que gobierna su día. Marcos me contó que una mujer vestida con ropa elegante comenzó a gritar porque una transacción no se había completado. Un hombre golpeaba la máquina del metro como si estuviera peleando con un demonio invisible. Otro sacó su teléfono y levantaba la mano desesperado buscando señal, moviéndose de un lado a otro sin mirar a nadie, sin escuchar a nadie. Había rostros endurecidos, impaciencia, ansiedad, insultos. Nadie preguntaba si había heridos. Nadie decía: vamos a calmarnos. Nadie oraba. Todo era reacción, control, pérdida, temor. Marcos me dijo: pastor, fue como si por unos segundos se hubiera caído el velo y yo pudiera ver el espíritu de la ciudad. No vi solo gente apurada, vi esclavos de algo que no podían nombrar. Y hermano, hermana, yo necesito que entiendas esto. Cuando Dios permite que un hombre sencillo vea algo así, no se lo muestra para entretenerlo. Se lo muestra para que lo traiga como advertencia. Porque el Señor no está hablando solamente de cables, pantallas y torres. Dios está hablando de un sistema entero que ha enseñado al mundo a vivir sin altar, sin reverencia, sin arrepentimiento, sin temor de Dios, pero con abundancia de comercio, placer, orgullo y ruido. Marcos me dijo que después del incidente salió a la calle y caminó unas cuadras tratando de ordenar sus pensamientos. Estaba cerca de edificios altos, de bancos, de oficinas donde se toman decisiones que afectan economías enteras. Vio banderas ondeando, vio hombres entrando con trajes costosos, vio turistas tomándose fotografías, vio vendedores ambulantes tratando de aprovechar la multitud confundida. Todo volvió a funcionar después de unos minutos. Sí, pero dentro de él algo no volvió a la normalidad. Él me dijo: pastor, lo más fuerte fue que cuando regresó la luz, todos siguieron como si nada. Nadie entendió la advertencia. La ciudad respiró otra vez y volvió a correr detrás de lo mismo. Y esa frase, amado pueblo, esa frase me quebrantó, porque así está la humanidad. Dios permite una sacudida y cuando el sistema vuelve a encenderse, la gente vuelve a servirle. Dios permite una grieta y cuando la pared no se cae todavía, la gente se burla del que advirtió. Dios permite una pausa, una enfermedad, una pérdida, una noticia, una alarma, un temblor económico, un apagón. Y en vez de volver al Señor, muchos esperan que regrese la señal para seguir adorando al mismo ídolo. Entonces Marcos bajó la voz y me dijo algo que no he podido olvidar. Mientras caminaba, escuché dentro de mí una frase clara: diles que no confundan misericordia con estabilidad. Diles que una prórroga no es aprobación. Cuando él pronunció esas palabras, yo no pude seguir sentado igual, porque eso es exactamente lo que muchos han hecho. Han confundido la paciencia de Dios con permiso. Han confundido la prosperidad con bendición automática. Han confundido influencia con favor.
Han confundido grandeza nacional con pureza espiritual, pero en la Biblia una ciudad puede ser rica y estar condenada. Una potencia puede dominar el comercio y estar bajo juicio. Un imperio puede sentarse como reina y decir, no veré llanto, y en una hora recibir visitación. Por eso este mensaje tiene que caminar con cuidado, pero también con fuego. No estamos diciendo que cada persona que vive en Estados Unidos sea impía. No estamos diciendo que Dios no tenga pueblo allí. Dios tiene intercesores en Estados Unidos. Dios tiene pastores santos, madres que oran, jóvenes apartados, ancianos llenos del Espíritu, iglesias que todavía predican la sangre de Cristo, misioneros, siervos, adoradores, familias que aman al Señor. Pero una cosa es el pueblo de Dios dentro de una nación y otra cosa es el Espíritu que gobierna el sistema de esa nación. Israel estuvo en Egipto, pero Egipto no era Israel. Daniel estuvo en Babilonia, pero Babilonia no poseyó el corazón de Daniel. José administró en un imperio pagano, pero no adoró los dioses del palacio. Y ahí está la pregunta que empieza a abrirse como espada en este guión profético. ¿Puede una nación ser usada por Dios en una temporada y al mismo tiempo convertirse en símbolo de aquello que Dios va a juzgar si no se arrepiente? La respuesta bíblica nos obliga a temblar, porque Babilonia no es solamente un lugar antiguo. Babilonia es una mentalidad. Babilonia es el sistema humano organizado para vivir sin someterse al Dios vivo. Babilonia nació cuando los hombres dijeron, hagámonos un nombre. Babilonia creció cuando el orgullo humano quiso tocar el cielo sin obedecer al cielo. Babilonia se viste de comercio, de lujo, de poder, de seducción, de religión mezclada, de dominio sobre pueblos y lenguas. Babilonia no siempre llega con cuernos visibles. A veces llega con música, películas, mercados, créditos, moda, plataformas, discursos, ideologías y una falsa promesa de libertad que termina esclavizando el alma. Marcos me dijo que esa noche no pudo dormir. Se quedó en un cuarto pequeño de hotel, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Las luces parecían hermosas, casi celestiales desde lejos, pero él decía que mientras más las miraba, más sentía que había algo triste detrás de tanto brillo. Vio taxis pasando, sirenas a lo lejos, pantallas vendiendo cuerpos, comida, apuestas, placeres, noticias, miedo, deseo, ambición, y él empezó a llorar. No lloraba con odio por Estados Unidos, lloraba con compasión, lloraba porque entendió que una nación puede estar iluminada por fuera y oscura por dentro. Una ciudad puede no dormir, pero estar espiritualmente dormida. Un pueblo puede tener Biblias en hoteles, templos en esquinas y canales cristianos en televisión, y aún así haber movido su corazón hacia Mamón, hacia el orgullo, hacia la carne, hacia la autosuficiencia. Y mientras él lloraba, abrió la Biblia en Apocalipsis, no buscando confirmar una idea, sino pidiendo misericordia. Leyó de una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, con una copa en la mano. Leyó de una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Leyó de mercaderes que lloran cuando ella cae porque nadie compra más sus mercancías. Leyó de una voz del cielo que dice, salid de ella, pueblo mío. Y Marcos me dijo, pastor, yo no me atrevo a afirmar livianamente que Estados Unidos es Babilonia, pero tampoco me atrevo a ignorar que el parecido espiritual es demasiado serio. Esa es la sobriedad que necesitamos. No vamos a jugar con profecía como si fuera espectáculo. No vamos a usar Apocalipsis para alimentar curiosidad. No vamos a levantar odio contra una bandera. Vamos a dejar que la palabra nos examine. Porque la pregunta, ¿es Estados Unidos la Babilonia misteriosa? No debe despertar morbo, debe despertar arrepentimiento. Debe hacernos mirar la economía global, la cultura exportada, el entretenimiento que contamina naciones, la inmoralidad celebrada, la arrogancia de los poderosos, la sangre inocente derramada, el comercio de cuerpos, almas y conciencias, y preguntarnos, Señor, ¿qué estás mostrando? ¿Qué parte de este sistema ya está bajo sentencia? ¿Y qué parte de mi corazón sigue comprando, deseando y defendiendo lo que tú estás llamando
abominación. Marcos me contó que al día siguiente, antes de regresar, pasó frente a una iglesia antigua entre edificios modernos. La puerta estaba cerrada. En la entrada había basura acumulada, un vaso plástico, papeles mojados, una colilla de cigarro. Al otro lado de la calle, una tienda de lujo tenía la entrada impecable, luces perfectas, seguridad privada y una fila de personas esperando entrar. Él se quedó mirando esa escena y sintió como si Dios le predicara sin palabras. El altar cerrado, el mercado abierto, la casa de oración ignorada, el templo del consumo protegido, la puerta del arrepentimiento vacía, la puerta del lujo llena. Y ahí comprendió que el problema no es solamente nacional, es espiritual. Porque esa escena se repite en muchos países, se repite en nuestras casas cuando hay más tiempo para series que para oración. Se repite en nuestros hijos cuando conocen más marcas que escrituras. Se repite en creyentes que pueden pasar horas mirando noticias de economía y política, pero no pueden velar una hora con Cristo. Se repite cuando la iglesia quiere influencia sin santidad, prosperidad sin cruz, aplauso sin arrepentimiento, poder sin quebranto. Entonces el Señor me hizo entender mientras escuchaba a Marcos que este guión no podía empezar con teorías, tenía que empezar con una señal humana, concreta, pequeña, pero cargada de significado, porque así trabaja Dios muchas veces. Una zarza ardiendo llamó a Moisés, una mano escribiendo en la pared estremeció a Babilonia, un gallo cantando quebró a Pedro, una estrella guió a los sabios, un velo rasgado anunció un nuevo pacto. Y ahora un pedazo de metal quemado sobre mi escritorio me estaba predicando que lo que el hombre llama invencible puede doblarse en segundos cuando Dios retira su mano. Amada iglesia, Dios está despertando a su pueblo para esto, para que salgamos de la dependencia del sistema antes de que el sistema sea sacudido, para que dejemos de medir la bendición por dólares, edificios, fama, comodidad o seguridad humana, para que volvamos a Cristo como nuestra única roca, para que entendamos que ninguna potencia, ninguna moneda, ningún ejército, ninguna tecnología, ninguna bandera y ningún mercado pueden ocupar el lugar del Cordero, porque viene una hora, y no lo digo para asustarte, lo digo con peso pastoral, viene una hora en que todo lo que no esté fundado en Dios va a demostrar su fragilidad, y cuando esa hora llegue, los que amaron a Babilonia llorarán con Babilonia, pero los que pertenecen al Cordero levantarán la cabeza, porque su ciudadanía nunca estuvo en el sistema que cae, sino en el reino que permanece. Por eso, antes de entrar más profundo en Apocalipsis 17 y 18, antes de comparar símbolos, ciudades, aguas, bestias, mercaderes y reyes, necesito que dejes que esta primera parte te atraviese. No escuches este mensaje preguntando solamente ¿qué le pasará a Estados Unidos? Escúchalo preguntando, Señor, ¿qué hay en mí que todavía responde al espíritu de Babilonia? Porque Dios no revela el juicio para alimentar nuestra curiosidad profética, lo revela para producir separación santa. No nos muestra la caída de la gran ciudad para que aplaudamos su ruina, sino para que no seamos participantes de sus pecados ni recibamos parte de sus plagas. Marcos se levantó para irse, pero antes tomó aquel pedazo de metal quemado y me preguntó si podía dejarlo conmigo. Me dijo, pastor, guárdelo, no como amuleto, no como reliquia, sino como recordatorio. Cada vez que lo vea, acuérdese de decirle al pueblo que no todo lo que brilla está sostenido por Dios. Y desde ese día, cada vez que pienso en ese metal torcido, veo una advertencia. Veo una ciudad poderosa que puede parpadear. Veo un sistema altivo que puede fallar. Veo una iglesia que debe despertar. Veo a Cristo llamando desde fuera de la confusión. Pueblo mío, sal de ella. Y salirse de Babilonia no significa necesariamente mudarse de país. Salirse de Babilonia comienza cuando el corazón deja de adorar lo que el mundo adora. Comienza cuando una familia decide apagar voces que contaminan y levantar un altar. Comienza cuando un creyente deja de vender su conciencia por aprobación. Comienza cuando un pastor predica santidad, aunque pierda popularidad.
Comienza cuando una madre le enseña a sus hijos que no nacieron para consumir el mundo, sino para servir al Rey. Comienza cuando un joven renuncia a la inmoralidad, aunque todos la celebren. Comienza cuando dejamos de decir, así funciona el sistema, y empezamos a decir, así dice el Señor. Esa es la transición profética de este mensaje. Lo que Marcos vio en Manhattan fue apenas una chispa, pero esa chispa nos conduce a una pregunta mayor, una pregunta que la Iglesia no puede seguir evitando. Si Apocalipsis describe una Babilonia final, rica, seductora, dominante, comerciando con las naciones, embriagada de orgullo y destinada a caer, ¿qué nos está diciendo Dios cuando miramos el peso espiritual, cultural y económico de Estados Unidos en nuestra generación? Y más todavía, si esa sombra babilónica ya cubre al mundo entero, ¿estamos preparados para obedecer la voz que dice, salid de ella, pueblo mío? Entonces, amado hermano, después de aquella conversación con Marcos, yo hice lo que todo siervo de Dios debe hacer cuando recibe una carga que lo sobrepasa. Cerré la puerta, apagué el teléfono, puse mi Biblia sobre la mesa y le dije al Señor, no me permitas hablar por emoción, no me permitas hablar por enojo, no me permitas hablar por política, háblame por tu palabra, porque este tema no se puede tocar con liviandad. Cuando uno pronuncia la palabra Babilonia, está entrando en terreno profético, está tocando una imagen que atraviesa toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Babilonia no empieza en el último libro de la Biblia. Babilonia empieza cuando el hombre decidió construir una torre para hacerse un nombre sin depender de Dios. Allí nació el espíritu de la autosuficiencia humana. Allí nació la religión sin obediencia. Allí nació la unidad de los hombres contra el gobierno del cielo. Y por eso cuando llegamos al Apocalipsis, Babilonia ya no aparece solamente como una ciudad antigua, sino como un sistema maduro, embellecido, poderoso, mundial, seductor y condenado. No es solo ladrillo y calle, es espíritu, es cultura, es economía, es orgullo, es comercio, es influencia, es una manera de vivir donde Dios es mencionado, pero no obedecido, donde Cristo puede ser usado como adorno, pero no recibido como rey, donde la religión existe, pero el arrepentimiento desaparece, donde hay abundancia de mercancía, pero pobreza de santidad. Y mientras yo leía Apocalipsis 17, sentí que cada palabra era como una lámpara encendiéndose en una habitación oscura. Juan ve una mujer sentada sobre muchas aguas, una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, con una copa de oro en la mano llena de abominaciones. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Iglesia, mire la profundidad de esa imagen. No es una mujer pobre, no es una mujer escondida, no es una mujer insignificante. Es una figura de lujo, de poder, de seducción, de dominio. Está vestida como reina, se presenta como irresistible, atrae a reyes, embriaga a pueblos, comercia con mercaderes, influye sobre naciones. Y por eso no podemos reducir Babilonia a un punto geográfico sin discernir primero el espíritu que la gobierna. Porque Babilonia es una matriz que produce confusión, mezcla, idolatría, sensualidad y dependencia. Babilonia siempre quiere sentarse donde solo Dios debe sentarse. Babilonia no necesariamente niega a Dios con la boca. Muchas veces lo menciona, lo imprime en billetes, lo coloca en juramentos, lo pone en discursos, pero en la práctica adora el poder, el dinero, la carne, el control, la fama y la expansión de su propio nombre. Y ahí es donde la pregunta sobre Estados Unidos se vuelve inevitable, no porque queramos condenar a una nación con nuestras palabras, sino porque la influencia de esa nación ha tocado los rincones más profundos del mundo moderno. ¿Qué país ha exportado con tanta fuerza su cultura, su entretenimiento, su música, su cine, su estilo de vida, su sistema financiero, sus modelos de consumo, sus ideologías, sus plataformas, sus sueños de éxito, sus deseos y también sus contaminaciones? ¿Qué nación ha tenido tanto poder para moldear la imaginación de los niños, la ambición de los jóvenes, la economía de los gobiernos y hasta la forma en que muchas iglesias entienden prosperidad
éxito y relevancia. Hermanos, esto no se dice con odio, esto se dice con lágrimas, porque si una nación ha recibido luz, Biblias, predicadores, avivamientos, universidades cristianas, emisoras, templos, libertad para predicar, y aún así termina usando su plataforma mundial para promover lo que Dios aborrece, entonces la responsabilidad espiritual es mayor. A quien mucho se le da, mucho se le demanda, y Estados Unidos recibió mucho. Recibió puertas abiertas para el Evangelio, recibió protección, recibió recursos, recibió influencia, recibió capacidad de enviar misioneros, Biblias, ayuda, enseñanza, pero también ha llegado a ser una fuente inmensa de inmoralidad exportada, de entretenimiento que normaliza pecado, de orgullo político, de codicia corporativa, de aborto, de confusión de identidad, de comercio del cuerpo, de violencia convertida en espectáculo, de sensualidad servida como cultura y de una fe diluida que muchas veces predica comodidad en lugar de cruz. Entonces Marcos me dijo algo que me siguió golpeando mientras estudiaba. Pastor, yo vi que el mundo no solo compra productos de esa nación, compra su espíritu. Y esa frase es fuerte, pero es verdadera. Porque hay países pobres que no tienen rascacielos como Nueva York, pero sueñan con vivir bajo el mismo modelo. Hay jóvenes en barrios humildes de América Latina que no conocen Washington, pero ya imitan la música, la ropa, la rebeldía, la sensualidad y la arrogancia que se les vendió por una pantalla. Hay creyentes que nunca han pisado Estados Unidos, pero miden la bendición como la mide Babilonia. Cuánto tengo, cuánto luzco, cuánto me admiran, cuánto consumo, cuánto subo, cuánto poseo. Por eso esta profecía no apunta solamente hacia un territorio, apunta hacia una dependencia espiritual global. Dios está mostrando que el sistema babilónico se ha extendido como una red, y Estados Unidos, por su peso, por su influencia y por su papel en el mundo moderno, aparece ante muchos ojos proféticos como una posible expresión principal de esa Babilonia final. Pero debemos caminar con prudencia. La Biblia no dice en una frase directa, Estados Unidos es Babilonia. La Biblia nos da características, símbolos, frutos, comportamientos y destino. Y la Iglesia debe discernir no con fanatismo, sino con temor de Dios. El error sería afirmar con soberbia lo que la Escritura no nombra explícitamente. Pero el otro error, igual de peligroso, sería cerrar los ojos ante las semejanzas porque nos conviene seguir disfrutando del sistema. Porque Apocalipsis 18 no solo habla de una ciudad caída, habla de mercaderes llorando, de reyes lamentando, de lujos destruidos, de comercio detenido, de una economía mundial estremecida, porque la gran plataforma que sostenía deseos y riquezas se desplomó. Juan ve que su caída afecta a los que se enriquecieron con ella. Eso significa que Babilonia no es marginal, es central. No cae una aldea escondida, cae un eje mundial, cae algo que sostenía comercio, deseo, lujo, navegación, intercambio, poder. Y por eso, cuando miramos la estructura del mundo moderno, debemos preguntarnos con seriedad, ¿qué potencia ha estado en el centro del comercio global, de la moneda de reserva, de los mercados financieros, de las rutas culturales, de la tecnología, de la producción mediática, de la influencia militar y política? La respuesta nos lleva otra vez a mirar hacia Estados Unidos, no para gritar sentencia como jueces, sino para llorar como intercesores. Porque si el Señor está advirtiendo, todavía hay misericordia. Si la voz dice, salid de ella, pueblo mío, significa que Dios todavía reconoce pueblo suyo dentro de la zona de peligro. Esa frase es una de las más importantes de todo este mensaje. Dios no dice, salgan de ella, enemigos míos. Dios dice, pueblo mío. Eso significa que dentro de Babilonia hay gente que le pertenece a Dios, pero está demasiado cerca de sus pecados, demasiado mezclada con su comercio, demasiado cómoda con sus fiestas, demasiado acostumbrada a sus beneficios, demasiado dormida en sus lujos.
Y el llamado del cielo no es primero geográfico, es espiritual. Salir de Babilonia es dejar de participar de sus pecados, es romper alianza interior con su sistema. Es decir, yo puedo vivir en esta tierra, puedo trabajar, puedo pagar cuentas, puedo usar herramientas, puedo caminar entre edificios, pero mi corazón no se postra ante esta estatua. Daniel vivió en Babilonia, pero oraba hacia Jerusalén. Daniel sirvió con excelencia, pero no se contaminó con la comida del rey. Daniel interpretó sueños en palacios, pero no cambió su identidad. Eso necesita la iglesia de hoy. Creyentes que puedan estar en medio de estructuras modernas, sin vender su alma al espíritu que las domina. Pero para eso hace falta discernimiento, porque Babilonia no siempre se presenta como enemiga. Babilonia se presenta como oportunidad. Babilonia te dice, yo te puedo dar éxito, yo te puedo dar plataforma, yo te puedo dar seguridad, yo te puedo dar placer, yo te puedo dar influencia. Solo no seas tan radical con tu Dios. No hables tanto de santidad, no menciones juicio, no prediques arrepentimiento, no incomodes, no confrontes, no digas que Cristo es el único camino, no llames pecado al pecado. Adáptate, modernízate, mézclate, sonríe, prospera. Ese es el vino de Babilonia. No siempre es una botella literal, es una intoxicación espiritual, es una forma de pensar que entra suave y termina adormeciendo la conciencia. Y muchos creyentes ya bebieron de esa copa sin darse cuenta. Ya no pueden distinguir entre bendición y vanidad, entre prosperidad y codicia, entre libertad y libertinaje, entre excelencia y orgullo, entre influencia y compromiso, entre amor a la nación y adoración nacionalista. Porque también debo decirlo con claridad, hay creyentes que han confundido el reino de Dios con una bandera terrenal. Y eso es peligroso. Ninguna nación, ni Estados Unidos, ni Israel político, ni ningún país de América Latina, ni ningún imperio humano puede reemplazar el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Dios puede usar naciones, Dios puede levantar y derribar reyes, Dios puede abrir puertas en territorios, pero el Cordero no comparte su trono con ningún gobierno humano. Cuando la Iglesia se casa con el poder político, pierde la voz profética para corregirlo. Cuando el púlpito se vuelve plataforma de ideologías humanas, deja de ser altar. Y Babilonia ama esa mezcla: religión con poder, fe con comercio, adoración con espectáculo, profecía con propaganda, evangelio con ambición. Por eso Apocalipsis la llama misterio, porque no todo en ella parece oscuro a simple vista. Tiene oro, tiene belleza, tiene música, tiene influencia, tiene lenguaje espiritual, tiene capacidad de atraer, pero la copa está llena de abominaciones. Por fuera brilla, por dentro contamina, por fuera ofrece libertad, por dentro esclaviza, por fuera promete vida, por dentro embriaga y mata. Marcos, mientras me narraba lo que había visto en Nueva York, recordó otra escena que al principio no entendió. Dijo que después del fallo eléctrico, un hombre con una camiseta que decía Freedom estaba insultando a un anciano que caminaba lento porque estorbaba el paso. Libertad escrita en el pecho, pero esclavitud en el carácter. Y yo pensé, así es el sistema. Grita libertad mientras desprecia al débil. Grita derechos mientras elimina al inocente. Grita progreso mientras se burla de la santidad. Grita inclusión mientras excluye a Cristo. Grita amor mientras celebra lo que destruye el alma. Y cuando una nación exporta esa contradicción al mundo entero, la Iglesia debe preguntar, ¿esto es luz o es vino? ¿Esto viene del Espíritu Santo o viene de la copa de Babilonia? Ahora bien, debemos tener cuidado de no caer en una interpretación carnal. Algunos escuchan Babilonia y enseguida quieren ver bombas, fechas, mapas, titulares, destrucción inmediata. Pero el juicio de Dios muchas veces empieza quitando cobertura espiritual antes de que se vea ruina física. Una nación puede seguir funcionando por fuera y ya estar siendo entregada por dentro. Puede seguir vendiendo, comprando, celebrando, legislando, transmitiendo, marchando, invirtiendo, construyendo, mientras en el cielo ya se ha pesado su orgullo. Babilonia antigua no cayó el día que comenzó su pecado,
cayó cuando se llenó su copa. Y esa es una palabra que debe hacernos temblar. Las copas se llenan. Hay pecados que Dios soporta por misericordia mientras llama al arrepentimiento, pero llega un momento en que la medida se completa. Entonces lo que parecía estable se derrumba con rapidez. Por eso Apocalipsis repite la idea de en una hora. En una hora vino tu juicio. En una hora fueron consumidas tantas riquezas. En una hora quedó desolada. Esa expresión no solo habla de tiempo cronológico, habla de sorpresa, de rapidez, de incapacidad humana para detener lo decretado por Dios. Lo que tardó décadas en construirse puede ser sacudido en una hora cuando el Altísimo habla. Y aquí vuelvo a aquella pieza de metal quemado. Un sistema puede parecer gigantesco, pero su fragilidad está escondida en conexiones pequeñas. Una ciudad puede depender de cables invisibles. Una economía puede depender de confianza. Una sociedad puede depender de electricidad, datos, bancos, servidores, combustible, rutas, acuerdos, pantallas. Y Dios puede tocar una sola línea y mostrarle al hombre que no es Dios. No estoy diciendo que ese apagón fue el cumplimiento de Apocalipsis. Estoy diciendo que fue una parábola viva, una señal pequeña de una verdad grande. Porque así como una falla subterránea reveló ansiedad en Manhattan, una sacudida mayor revelará idolatrías en las naciones. Cuando el dinero tiemble, se sabrá quién adoraba a Mamón. Cuando el entretenimiento se caiga, se sabrá quién no sabía vivir en silencio con Dios. Cuando las estructuras políticas fallen, se sabrá quién tenía su esperanza en hombres. Cuando la abundancia se reduzca, se sabrá quién conocía a Jehová Jireh y quién solo conocía supermercados llenos. Cuando el prestigio de los imperios sea avergonzado, se sabrá quién tenía ciudadanía celestial. Dios está despertando ahora a su pueblo para que no sea sorprendido emocionalmente por la caída de aquello que ya había sido denunciado espiritualmente. Y esta es la parte dolorosa. Muchos creyentes no quieren que Babilonia caiga porque su comodidad depende de ella. No quieren que Dios toque el sistema porque aman sus beneficios. Oran por avivamiento, pero no quieren que se les caigan los ídolos. Piden fuego, pero no quieren que el fuego queme sus alianzas. Dicen, venga tu reino, pero se angustian si el reino amenaza su estilo de vida. Por eso Dios está llevando a su iglesia a una separación más profunda. No una separación orgullosa, no una separación de desprecio hacia los perdidos, sino una separación de fidelidad. Estar en el mundo sin ser del mundo. Amar a las personas sin amar el sistema. Interceder por una nación sin justificar sus pecados. Honrar lo bueno que Dios hizo en una tierra sin cerrar los ojos ante lo que esa tierra ha promovido contra Dios. Porque el corazón profético no celebra juicio. El corazón profético llora antes del juicio. Jeremías no se alegró por la caída de Jerusalén. Daniel no se burló de Babilonia. Jesús lloró sobre Jerusalén. Y nosotros, si vamos a hablar del destino bíblico de Estados Unidos, debemos hacerlo con lágrimas, no con aplausos. Debemos orar por los creyentes que viven allí, por las iglesias fieles, por los inmigrantes, por los niños, por los ancianos, por los pastores que todavía no doblaron su rodilla ante Baal, por los hogares que en medio de esa tierra siguen levantando altar. Pero al mismo tiempo debemos advertir, no todo lo que se llama bendición nacional es aprobación divina. No todo crecimiento es favor. No toda influencia viene del cielo. A veces Dios permite que una potencia crezca para que su caída sea una predicación al mundo entero. Faraón fue levantado para que el nombre de Dios fuera anunciado. Nabucodonosor fue humillado para que supiera que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Babilonia fue usada como instrumento, pero luego fue juzgada por su soberbia. Así que una nación puede ser instrumento por un tiempo y advertencia en otro. Y cuando el instrumento se convierte en ídolo, Dios lo confronta. Cuando el canal se cree fuente, Dios lo seca. Cuando el vaso se cree dueño del aceite, Dios lo quebranta. Ese es el peligro de toda nación poderosa.
olvidar que su grandeza fue permitida, no originada en sí misma. Y ese es también el peligro de todo creyente bendecido, olvidar quién le dio lo que tiene. Por eso este mensaje no es solo geopolítico, es personal. Estados Unidos puede ser una señal enorme, pero tu corazón es el campo de batalla inmediato. ¿Dónde está tu confianza? ¿En qué piensas cuando tienes miedo? ¿Qué defiendes con más pasión? ¿La santidad de Dios o tu comodidad? ¿Qué te duele más perder? ¿La presencia del Espíritu Santo o tus privilegios dentro del sistema? ¿Qué te escandaliza más? ¿El pecado de una nación o la posibilidad de que Dios toque tu bolsillo, tu entretenimiento, tu rutina y tus sueños? Babilonia cae afuera después de haber conquistado adentro. Primero entra como deseo, luego como costumbre, luego como identidad, luego como esclavitud. Por eso el llamado del cielo es urgente. Salid de ella, sal de su forma de pensar, sal de su manera de medir éxito, sal de su sensualidad, sal de su orgullo, sal de su falsa seguridad, sal de su religión sin cruz, sal de su evangelio domesticado, sal de su adoración al mercado, sal de su dependencia del hombre, sal antes de que participar de sus pecados te haga participar de sus plagas. Porque Dios no está despertando a su pueblo para que adivine titulares. Dios está despertando a su pueblo para que recupere pureza, discernimiento y obediencia antes de la gran sacudida. Y mientras escribía estas cosas en mi cuaderno, recordé la voz de Marcos repitiendo: Pastor, cuando regresó la luz, todos siguieron igual. Entonces entendí que esa era la tragedia que debíamos confrontar, que Dios puede permitir advertencias, pero solo los sensibles cambian, los endurecidos esperan que vuelva la luz para seguir pecando, los entendidos se arrodillan antes de que venga la noche. Y tú, amado oyente, no estás escuchando esto por casualidad. Esta palabra no llegó a tu casa para alimentar miedo, llegó para producir decisión. Porque si Estados Unidos es, o si llega a ser, una manifestación principal de la Babilonia misteriosa, el llamado no es odiar a Estados Unidos. El llamado es dejar de amar el sistema que Dios juzgará. Y si Estados Unidos no fuera la totalidad de esa Babilonia, aún así, el espíritu babilónico ya está operando en las naciones y el mandato sigue siendo el mismo. Pueblo mío, sal de ella. Así que la pregunta no pierde fuerza. Al contrario, se vuelve más cercana. No es solo, Señor, ¿qué nación representa Babilonia? Es, Señor, ¿qué alianza debo romper hoy para no ser contado entre los que llorarán cuando ella caiga? Esa es la transición que nos prepara para la siguiente parte, porque ahora debemos mirar más de cerca las señales de Apocalipsis, los mercaderes, los reyes, las aguas, la copa, la ciudad, la riqueza, la caída repentina y el clamor del cielo. Pero antes de avanzar, deja que esta verdad se clave en tu espíritu. Babilonia no atrapa primero con cadenas, atrapa con deseos. Y solo el que ama más a Cristo que al brillo del mundo tendrá fuerza para salir antes de que sea tarde. Y aquí llegamos al punto donde el mensaje deja de ser una investigación profética y se convierte en una confrontación espiritual. Porque después de observar las características de Babilonia en Apocalipsis, después de analizar su influencia, su comercio, su poder sobre las naciones y su aparente semejanza con ciertos aspectos del mundo moderno, la pregunta ya no es solamente ¿qué nación podría representar ese sistema? La pregunta es mucho más incómoda. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando la iglesia comienza a amar aquello que Dios está llamando a abandonar? Apocalipsis 18 contiene una de las declaraciones más solemnes de toda la profecía bíblica. No es un llamado dirigido a paganos, no es una advertencia enviada a ateos, es una voz que desciende del cielo y dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Observe esto cuidadosamente. Dios reconoce que dentro de la esfera de influencia de Babilonia existe gente que le pertenece. Hay creyentes verdaderos viviendo demasiado cerca del sistema. Hay hijos de Dios respirando una atmósfera que poco a poco
está adormeciendo su discernimiento. Ese es el verdadero peligro de Babilonia. No conquista primero mediante persecución, conquista mediante seducción, no obliga inmediatamente, convence, no llega como enemigo declarado, llega como una oportunidad atractiva. Babilonia le ofrece al hombre comodidad sin santidad, prosperidad sin obediencia, éxito sin quebranto, religión sin arrepentimiento y espiritualidad sin cruz. Por eso millones no reconocen el peligro, porque lo que está destruyendo sus almas es precisamente aquello que les produce placer. Mientras oraba por este mensaje sentí una profunda tristeza en mi espíritu, porque comprendí que muchos creyentes están más preocupados por perder beneficios materiales que por perder la presencia de Dios. Se alarman cuando cae una economía, pero no cuando desaparece el temor de Dios de una nación. Se angustian cuando bajan los mercados, pero permanecen indiferentes cuando el pecado se convierte en ley y la perversión es celebrada públicamente. Lloran cuando disminuye su comodidad, pero no lloran cuando las almas se pierden. Ese es el efecto del vino de Babilonia. Poco a poco altera las prioridades del corazón, hasta que lo temporal parece más importante que lo eterno. Por eso la advertencia del cielo no debe ser tomada a la ligera, porque si viene una sacudida sobre el sistema mundial, muchos creyentes serán sorprendidos no porque Dios no habló, sino porque estaban demasiado enamorados de aquello que Él les pidió abandonar. El problema nunca ha sido vivir dentro de una sociedad influenciada por Babilonia. Daniel vivió en Babilonia. Ezequiel profetizó en Babilonia. Miles de judíos habitaron allí. El problema aparece cuando Babilonia comienza a vivir dentro del corazón del creyente. Y aquí está el quiebre espiritual de este mensaje. Tal vez algunos están esperando que hablemos de fechas, de colapsos financieros o de acontecimientos geopolíticos. Pero Dios está señalando algo mucho más urgente. El Señor está examinando los altares del corazón. Está preguntando dónde está puesta nuestra confianza. Está preguntando qué amamos realmente. Está preguntando si nuestra seguridad descansa en Cristo o en los sistemas humanos, porque llegará el momento en que todo aquello que parecía inamovible será probado. Y cuando eso ocurra, no sobrevivirán los que tenían más recursos. Permanecerán firmes los que tenían raíces profundas en Dios. Por eso, antes de seguir avanzando hacia lo que Dios pide hacer en esta hora, quiero dejarte una pregunta que no podrás responder con la mente, sino con tu vida. Si el Señor te pidiera abandonar hoy todo aquello que compite con su lugar en tu corazón, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Porque salir de Babilonia no comienza cuando una ciudad cae. Salir de Babilonia comienza cuando Cristo vuelve a ocupar el trono absoluto de nuestra vida. Entonces, ¿qué pide Dios a su pueblo en una hora como esta? No pide pánico, pide separación. No pide odio contra una nación, pide discernimiento contra un sistema. No pide que vivamos obsesionados con titulares, pide que volvamos al altar. Porque si Babilonia representa el sistema humano levantado sobre orgullo, comercio, placer, control y autosuficiencia, entonces la preparación de la iglesia no puede ser superficial. Dios está llamando a su pueblo a romper toda alianza interior con aquello que será juzgado. Lo primero que Dios pide es que ordenemos nuestra adoración, porque Babilonia no empieza en los edificios, empieza en el corazón. Todo aquello que ocupa el lugar de Cristo se convierte en altar falso. Para algunos es el dinero, para otros es la comodidad, para otros es la política, la fama, el entretenimiento, la aprobación, la nación donde viven, el sueño americano, el deseo de subir, poseer y ser vistos. Pero el Espíritu Santo está diciendo, derriba esos altares antes de que esos altares te derrumben a ti. Lo segundo que Dios pide es santidad práctica. No una santidad de palabras, no, sino una santidad visible. Revisar lo que entra por los ojos, lo que se escucha en la casa, lo que se permite en el teléfono, lo que se celebra en familia, lo que se justifica en secreto. Porque muchos quieren salir de Babilonia mientras siguen alimentándose de su mesa. Quieren protección del juicio, pero no quieren abandonar la copa. Y Dios no está llamando a su iglesia a maquillarse religiosamente,
La está llamando a limpiarse. Lo tercero es independencia espiritual del sistema. Esto no significa dejar de trabajar, comprar o vivir responsablemente. Significa dejar de depender emocional y espiritualmente de las estructuras humanas. El creyente preparado usa el mundo sin ser poseído por el mundo. Trabaja, administra, estudia, emprende, pero sabe que su fuente no es Wall Street, ni Washington, ni ningún gobierno, ni ninguna moneda. Su fuente es Jehová Jireh. Cuando el sistema tiembla, él no pierde la identidad, porque su alma no estaba conectada al enchufe de Babilonia. Lo cuarto es volver a la vida sencilla del reino. Oración en casa, Biblia abierta, perdón entre familiares, mesa con gratitud, hijos instruidos en temor de Dios, deudas revisadas con sabiduría, consumo reducido, generosidad restaurada, porque Babilonia nos enseñó a comprar para llenar vacíos, pero Cristo nos enseña a obedecer para vivir llenos. Babilonia dice, acumula para ti. Cristo dice, busca primero el reino. Babilonia dice, hazte un nombre. Cristo dice, niégate a ti mismo y sígueme. Y lo quinto es discernimiento profético. La iglesia no puede seguir tragando todo lo que las plataformas le sirven. No toda noticia es verdad. No toda tendencia es inocente. No toda prosperidad es bendición. No todo líder poderoso está respaldado por Dios. No toda bandera envuelve justicia. No toda música, serie, ideología o movimiento cultural es neutral. Hay espíritus detrás de los sistemas y el pueblo de Dios debe aprender a probarlo todo y retener lo bueno. Dios está preparando a su pueblo para vivir firme cuando el brillo de Babilonia se apague. Los que obedecen ahora no serán confundidos después. Los que limpian su casa ahora no llorarán cuando caigan los ídolos. Los que vuelven al altar ahora tendrán luz cuando otros entren en tinieblas. Por eso no esperes una crisis mayor para obedecer una instrucción clara. Hoy el Señor está diciendo, separa tu corazón, ordena tu casa, consagra tu mesa, limpia tus ojos, cierra puertas, vuelve a la palabra y declara con tu vida que solo Cristo es Rey. Y cuando esta separación comience, también comenzará a verse una diferencia que muchos no podrán negar, porque Dios me ha inquietado profundamente con esto. Cuando el sistema babilónico sea sacudido, no todos reaccionarán igual. Habrá creyentes que perderán la paz en el mismo instante en que tiemble aquello donde habían puesto su confianza. Se desesperarán si falla la economía, si se debilita la moneda, si se oscurece el panorama político, si las noticias anuncian pérdidas, si las estructuras que parecían invencibles comienzan a crujir. No porque Dios los haya abandonado, sino porque nunca aprendieron a vivir sostenidos por Dios. Tenían lenguaje de fe, pero raíces en el sistema. Cantaban que Cristo era su roca, pero emocionalmente dependían de Babilonia. Decían, venga tu reino, pero su seguridad estaba en los bancos, en los gobiernos, en las plataformas, en los seguros, en los papeles, en las conexiones humanas. Pero habrá otro pueblo, un pueblo que quizás no será el más famoso, ni el más rico, ni el más aplaudido. Un pueblo que habrá obedecido en secreto. Hogares sencillos donde se apagaron voces contaminantes y se volvió a encender el altar. Familias que decidieron santificar su mesa. Jóvenes que dejaron relaciones impuras. Pastores que volvieron a predicar arrepentimiento aunque perdieran aplausos. Madres que ungieron las puertas de sus casas con lágrimas. Ancianos que oraron de madrugada por sus hijos. Ese pueblo no será confundido cuando el sistema tiemble, porque ya habrá salido de Babilonia por dentro. Los preparados no serán preparados porque saben más noticias, sino porque obedecieron más rápido. No porque descifraron todos los símbolos, sino porque escucharon la voz del cielo. Cuando otros entren en pánico, ellos tendrán una paz extraña, una paz que el mundo no puede fabricar. No será indiferencia, no será frialdad. Será la seguridad santa de quienes saben que su vida está escondida con Cristo en Dios. Mientras los mercaderes lloran por lo perdido, ellos adorarán al Cordero por lo eterno. Mientras otros digan, ¿qué vamos a hacer si cae esto? Ellos dirán, Jehová reina todavía. Y aquí está la consecuencia futura más seria.
Los no preparados serán arrastrados por el escándalo. Porque cuando Dios toque aquello que ellos idolatraban, se ofenderán con Dios. Dirán, ¿por qué permitiste esto? Pero en realidad estarán llorando por el ídolo, no por la santidad. Se sentirán traicionados porque confundieron comodidad con pacto. Muchos descubrirán tarde que no estaban esperando al Señor. Estaban esperando que el sistema siguiera funcionando para poder vivir tranquilos. En cambio, los preparados se convertirán en señales vivas. Sus casas serán refugio espiritual. Sus palabras tendrán peso. Su discernimiento protegerá a otros. No hablarán desde teorías, sino desde obediencia. Cuando la confusión aumente, Dios levantará hombres y mujeres que dirán, yo ya había soltado eso, yo ya había vuelto al altar, yo ya sabía que mi esperanza no era esa ciudad, ni esa economía, ni ese poder, ni esa bandera. Mi esperanza es Jesucristo. Y esto es lo que el enemigo teme, una iglesia que ya no puede ser comprada. Porque Babilonia domina comprando deseos. Pero cuando un creyente muere al deseo desordenado, Babilonia pierde poder sobre él. ¿Cómo controlas a alguien que no adora el dinero? ¿Cómo manipulas a alguien que no vive por aplausos? ¿Cómo amenazas a alguien cuya ciudadanía está en los cielos? ¿Cómo seduces a una familia que ya decidió que su casa pertenece al Cordero? Por eso esta preparación es tan urgente. Dios no está levantando espectadores proféticos, está levantando sobrevivientes espirituales. No sobrevivientes escondidos en miedo, sino santos firmes en medio de la sacudida. Personas que podrán amar a los perdidos sin participar de sus pecados. Creyentes que podrán vivir en naciones confundidas sin contaminarse con su espíritu. Hijos de Dios que podrán trabajar, servir, comprar, vender y caminar en el mundo, pero sin llevar la marca de Babilonia en el corazón. Y cuando llegue la hora de la prueba, porque llegará, se revelará quién se preparó y quién solo escuchó. Los que escucharon sin obedecer tendrán memoria de sermones, pero no tendrán aceite. Recordarán advertencias, pero no tendrán altar. Dirán, yo sabía que esto podía pasar, pero saber no es obedecer. La diferencia entre Noé y su generación no fue que Noé oyó más ruido de lluvia. La diferencia fue que construyó el arca cuando todavía no llovía. Amada iglesia, este mensaje no es para que mires a Estados Unidos con desprecio. Es para que mires tu alma con temor santo. Si esa nación es una figura central de la Babilonia final, Dios tendrá la última palabra. Si no lo es en totalidad, el espíritu de Babilonia igualmente ya opera sobre el mundo. Pero en ambos casos, el mandato no cambia. Sal de ella, pueblo mío. Sal antes de que su caída sacuda tu fe. Sal antes de que su vino embriague a tus hijos. Sal antes de que su lujo endurezca tu compasión. Sal antes de que su orgullo te haga llamar progreso a lo que Dios llama rebelión. Los preparados no vivirán sin lágrimas, pero vivirán con dirección. No estarán exentos de presión, pero estarán llenos del Espíritu. No entenderán todos los detalles, pero reconocerán la voz del pastor. Y mientras el mundo pregunta qué cayó, ellos recordarán quién permanece. Porque Babilonia cae, pero Cristo reina. Las riquezas se queman, pero la palabra permanece. Los imperios pasan, pero el reino de Dios no tendrá fin. Así que hemos llegado al momento de decidir. Porque una advertencia que no termina en obediencia se convierte en simple información religiosa. Y Dios no está hablando para entretener una audiencia, está hablando para separar un pueblo. El Espíritu Santo no nos está mostrando a Babilonia para que discutamos teorías, fechas o mapas. Nos la está mostrando para que revisemos el corazón, limpiemos la casa y volvamos al Cordero antes de que el sistema sea sacudido con una fuerza que muchos no están preparados para soportar. Hoy el Señor pone delante de nosotros una línea. De un lado está Babilonia con su brillo, su comercio, su orgullo, su entretenimiento, su falsa seguridad, su religión cómoda, su promesa de éxito sin cruz. Del otro lado está Cristo, con una cruz ensangrentada, una puerta estrecha, una vida santa, una paz que no depende del mercado, una esperanza que no se quiebra cuando caen los imperios. Y la pregunta no es cuál lado parece más fácil.
La pregunta es, ¿cuál lado permanecerá cuando Dios hable desde el cielo? Amado hermano, amada hermana, no esperes que todo caiga para entonces decidir salir. No esperes que las noticias confirmen lo que el Espíritu ya está advirtiendo. No esperes que la economía tiemble, que la confusión aumente, que la inmoralidad se vuelva más agresiva, que los poderosos se embriaguen más con su orgullo. El llamado es ahora, la voz dice ahora, salid de ella, pueblo mío. Y salir no siempre será empacar maletas. Para muchos será apagar una pantalla, para otros será romper una relación impura, para otros será dejar de depender emocionalmente de una nación, de un partido, de una cuenta bancaria, de una plataforma, de una imagen pública. Para otros será volver a pedir perdón, cancelar pactos secretos, renunciar a negocios sucios, dejar de consumir lo que contamina el alma, cerrar puertas espirituales que parecían pequeñas, pero estaban alimentando la copa de Babilonia dentro de la casa. No te engañes, nadie sale de Babilonia con la boca solamente. Se sale con decisiones. Se sale cuando Cristo vuelve a ser más importante que el dinero. Se sale cuando la santidad pesa más que la popularidad. Se sale cuando la Biblia gobierna más que la cultura. Se sale cuando una familia dice, en esta casa no adoraremos el mismo espíritu que gobierna al mundo. Se sale cuando un pastor decide predicar la verdad aunque no sea rentable. Se sale cuando un joven dice no, aunque todos sus amigos digan sí. Se sale cuando una madre ora por sus hijos y no se conforma con verlos entretenidos pero vacíos. Se sale cuando un hombre deja de vivir doble vida y vuelve al temor de Dios. Y tal vez alguien está escuchando y dice, pastor, yo vivo en Estados Unidos, ¿debo tener miedo? No vivas con miedo, vive con discernimiento. Dios tiene pueblo suyo en esa nación. Dios tiene remanente en medio de ciudades grandes y pequeñas. Dios tiene lámparas encendidas en casas humildes, en iglesias fieles, en cuartos de oración, en cárceles, en hospitales, en campos, en apartamentos de inmigrantes, en congregaciones donde todavía se predica arrepentimiento y sangre de Cristo. El llamado no es odiar la tierra donde vives. El llamado es no adorar el sistema que domina esa tierra. Daniel estuvo en Babilonia, pero Babilonia no estuvo en Daniel. José estuvo en Egipto, pero Egipto no gobernó su alma. Tú puedes vivir en una nación bajo juicio y seguir perteneciendo al reino inconmovible si tu corazón está rendido al Señor. Y si tú no vives en Estados Unidos, tampoco te sientas lejos del mensaje, porque Babilonia ya cruzó fronteras, entró por teléfonos, por series, por música, por ideologías, por ambición, por modelos de éxito, por deseo de apariencia, por amor al lujo, por confianza en el dinero. Babilonia no necesita visa para entrar a una casa, solo necesita una puerta espiritual abierta. Por eso, este mensaje es para toda la iglesia, para Guatemala, México, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Chile, Perú, España y todas las naciones. Dios está diciendo, no permitas que el espíritu del sistema se siente en tu sala, eduque a tus hijos, gobierne tus deseos y defina tu identidad. Ahora quiero que hagamos algo delante del Señor. No como costumbre religiosa, sino como acto profético. Allí donde estás, si puedes, pon tu mano sobre tu corazón y dile en voz baja, Señor, muéstrame mi Babilonia. Sí, pídeselo, porque algunos están esperando que Dios señale una ciudad lejana, pero el Espíritu Santo quiere señalar un ídolo cercano. Dile, muéstrame qué cosa amo más de lo que debo. Muéstrame qué dependencia me ata. Muéstrame qué puerta debo cerrar. Muéstrame qué altar debo levantar otra vez. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti con temor santo. No queremos ser un pueblo curioso, queremos ser un pueblo obediente. No queremos usar tu profecía para juzgar a otros mientras nosotros permanecemos mezclados. Señor, examina nuestra vida, entra en nuestras casas, entra en nuestras conversaciones, entra en nuestros teléfonos, entra en nuestras finanzas, entra en nuestros deseos, entra en nuestros secretos y todo lo que tenga el olor de Babilonia,
Todo lo que nos ate al sistema que tú vas a juzgar, arráncalo por tu misericordia. Señor, perdónanos por confiar más en estructuras humanas que en tu palabra. Perdónanos por medir la bendición como la mide el mundo. Perdónanos por llamar normal a lo que entristece tu espíritu. Perdónanos por haber amado el brillo de una ciudad más que la luz de tu presencia. Perdónanos por defender comodidades mientras perdíamos santidad. Hoy renunciamos al vino de Babilonia. Renunciamos a su orgullo, a su sensualidad, a su codicia, a su mentira, a su mezcla religiosa, a su falsa seguridad. Declaramos que nuestra casa pertenece al Cordero, nuestros hijos pertenecen al Cordero, nuestro futuro pertenece al Cordero. Nuestra esperanza no está en Wall Street, ni en Washington, ni en ningún palacio humano. Nuestra esperanza está en Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cúbrenos con tu sangre, llénanos con aceite, danos discernimiento para los días que vienen, que cuando el sistema tiemble, nosotros permanezcamos firmes. Que cuando muchos lloren por Babilonia, nosotros adoremos al Dios eterno. Que cuando las naciones sean sacudidas, nuestras lámparas estén encendidas. Y ahora, amado oyente, como señal de decisión, escribe en los comentarios: mi casa pertenece al Cordero. Escríbelo con reverencia. No lo escribas por emoción pasajera. Escríbelo como quien firma una separación espiritual. Que el cielo vea tu decisión, que tu alma lo recuerde, que tu familia lo escuche. Babilonia caerá, pero el Cordero vencerá. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Y ahora, amado pueblo, antes de cerrar este mensaje, escúchame con todo tu corazón. No tomes esta palabra como un ataque contra Estados Unidos. No la tomes como una condena contra personas, familias, inmigrantes, iglesias o siervos de Dios que viven en esa tierra. Dios ama a las almas. Cristo murió por estadounidenses, latinos, europeos, africanos, asiáticos, por toda tribu, lengua, pueblo y nación. Este mensaje no viene para sembrar odio, viene para romper idolatría, porque el peligro no es amar a las personas de una nación. El peligro es adorar el sistema que esa nación puede representar. Y si algo caracterizaba la predicación de hombres como G.J. Ávila era esto: no jugaban con la eternidad. No predicaban para entretener, predicaban como quien sabe que Cristo viene, que el juicio es real, que el infierno existe, que la santidad es necesaria y que la iglesia no puede dormirse en los brazos del mundo. Por eso hoy te digo con voz pastoral, pero con urgencia profética: despierta. No sigas acomodado en una fe tibia. No sigas diciendo: mañana me consagro. No sigas pensando que puedes beber de la copa de Babilonia y también sentarte limpio a la mesa del Cordero. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿por qué tantos creyentes viven como si el mundo fuera eterno y Dios fuera opcional? ¿Por qué hay más pasión por política que por oración? ¿Por qué hay más temor a perder dinero que a perder la presencia? ¿Por qué hay más lágrimas por una crisis económica que por una generación hundida en pecado? Iglesia, algo se torció y Dios está enderezando a su pueblo antes de que venga una sacudida mayor. Tal vez Estados Unidos sea una expresión central de esa Babilonia misteriosa. Tal vez sea una parte poderosa del sistema final. Tal vez la plenitud de Babilonia sea una red mundial más amplia. Pero una cosa es segura: el espíritu de Babilonia ya está operando, ya está seduciendo, ya está embriagando, ya está comprando conciencias, ya está entrando a hogares cristianos, ya está vistiendo de normalidad lo que Dios llama abominación. Y por eso el mandato sigue vivo: salid de ella, pueblo mío. Sal de la tibieza, sal de la doble vida, sal de la pornografía secreta, sal del amor al dinero, sal de la dependencia de hombres, sal del evangelio cómodo, sal de la religión sin cruz, sal del orgullo nacionalista, sal del entretenimiento que apagó tu altar, sal de la mentira de que puedes servir a dos señores. Cristo no viene por una iglesia mezclada, viene por una iglesia lavada con su sangre, encendida con su espíritu, vestida de lino fino, limpia y preparada. Y si tú estás lejos de Dios, este es tu momento. No endurezcas el corazón. No cierres este mensaje pensando que tendrás otra oportunidad garantizada. Hoy Cristo te llama. Hoy la puerta está abierta.
Hoy la sangre de Jesús todavía limpia pecado. Arrepiéntete, vuelve, dobla tus rodillas. Dile: Señor, perdóname, sácame de Babilonia, sácame del pecado, sácame de la confusión, hazme tuyo. No importa cuán lejos hayas caminado. El Cordero todavía recibe al que vuelve quebrantado. Y tú, creyente, levanta tu lámpara, llena tu vasija de aceite, ordena tu casa, instruye a tus hijos, vuelve a la Biblia, ora como antes, ayuna si Dios te lo pide, perdona, limpia tus ojos, revisa tus alianzas. No esperes que el sistema caiga para descubrir que tu corazón estaba atado a él. Quiero cerrar con esta declaración sobre tu vida: que tu casa no sea hallada dormida cuando el cielo hable, que tus hijos no sean tragados por la corriente de Babilonia, que tu fe no dependa de una nación, de una moneda, de un gobierno ni de un mercado, que cuando las riquezas tiemblen tú permanezcas firme, que cuando las voces del mundo griten tú reconozcas la voz del pastor, que cuando muchos lloren por lo que perdieron tú puedas levantar los ojos y decir: Cristo es suficiente para mí. Amada Iglesia, el destino bíblico de las naciones está en las manos de Dios, pero tu decisión está delante de ti hoy. Elige al Cordero, permanece en santidad, sal de Babilonia, porque Babilonia caerá, los reinos de este mundo pasarán, las luces del sistema se apagarán, pero Jesucristo reinará por los siglos de los siglos. Amén.